Los aztecas, un colectivo de mesoamericanos que prosperó entre los siglos XIV y XVI, fueron los herederos de antiguas tradiciones culturales de sus predecesores olmecas, mayas y toltecas. Las prácticas higiénicas aztecas reflejaban las anteriores, continuando con la dedicación a la limpieza y la pureza. Cuando los conquistadores españoles se encontraron por primera vez con los pueblos aztecas, a principios del siglo XVI, quedaron sorprendidos por sus técnicas para mantenerse limpios ellos mismos y su entorno. A diferencia de las prácticas europeas de la época, el imperio azteca se esforzaba por proporcionar agua limpia a las masas, eliminar los contaminantes del aire y utilizar ingredientes naturales para promover la salud y la higiene. La higiene personal de los aztecas, entrelazada con preocupaciones y consideraciones físicas y espirituales, superaba las expectativas de los contemporáneos y de los observadores modernos. Los aztecas tenían intrincados sistemas de canales para transportar agua potable limpia por las comunidades. El pueblo azteca era consciente de la importancia del agua en todos los aspectos de la vida, una consideración que contribuyó al desarrollo de un sistema de canales en las principales ciudades del imperio. En Tenochtitlan, por ejemplo, los canales no solo abastecían de agua a los habitantes, sino que también se construyeron para el desplazamiento. El conquistador Hernán Cortés comentó que Tenochtitlan era grande, con calles anchas y estrechas, junto a medios o canales, donde remaban sus canoas. Los canales que traían agua dulce para uso personal estaban revestidos de yeso, acompañados de redes para eliminar los desechos humanos y otros detritos. Cortés dijo: a lo largo de una de las calzadas de esta gran ciudad corren 2 acueductos hechos de argamasa. Cada uno de ellos tiene 2 pasos de ancho y unos 2 metros de profundidad. Y a lo largo de uno de ellos fluye hacia el corazón de la ciudad un arroyo con muy buena agua fresca, tan ancho como el cuerpo del hombre, y de él beben todos. El otro, que está vacío, se utiliza cuando quieren limpiar los primeros canales. Los canales y acueductos mantenían eficazmente separadas el agua dulce y el agua salada, esencial tanto para el uso individual como para el riego. Muchas casas aztecas estaban equipadas con baños de vapor llamados temazcal. Otro beneficio del extenso sistema de agua en las ciudades aztecas fue la inclusión de baños en las casas privadas. Aunque la mayoría de los aztecas tomaban baños fríos, también participaban en baños de vapor con fines rituales. Un temazcal azteca era una cabaña de vapor, un recinto sin ventanas que contaba con el suelo calentado salpicado de agua fría, construido de acuerdo con la antigua práctica mesoamericana. Un temazcal se utilizaba para la purificación del cuerpo después de un conflicto físico, para ayudar a la curación, para curar una enfermedad o para que las mujeres tuvieran hijos. La diosa del baño de vapor era Temazcalteci, una deidad cuya imagen se mantenía expuesta en las cercanías. Tlazalteotl, la diosa de la suciedad, protegía la entrada al temazcal, supervisando el proceso por el que la gente se libraba de la suciedad física y espiritual. Los aztecas creaban jabones y detergentes naturales a partir de varias plantas locales. Ellos no tenían jabón en el sentido moderno de la palabra, pero sí aprovechaban las propiedades purificantes de numerosas plantas. Las raíces y los frutos del copalxocotl, llamado árbol del jabón por los españoles, producían una espuma que podía utilizarse para limpiar el cuerpo y la ropa. La planta chuamoli, también llamada amoli, tenía propiedades similares. La amoli era descrita como larga y estrecha como los juncos. Tiene un brote, su flor es blanca, es purificadora. Las grandes y gruesas raíces quitan el pelo, hace que uno se quede calvo. Las pequeñas y delgadas son limpiadoras como un jabón. Lavan, limpian y eliminan la suciedad. El
El 16º mes del calendario solar era cuando las lluvias caían por la gracia de Tlaloc, y los comerciantes que viajaban por largos periodos de tiempo solían evitar bañarse el cabello, el cuerpo y la ropa con los subproductos naturales de tipo detergente en señal de sacrificio y penitencia. Del mismo modo, las mujeres no se lavaban la cara mientras los hombres estaban fuera luchando. El valor de la limpieza era práctico y ritual. A los prisioneros sacrificados se les daba incluso un baño antes de que encontraran su fin. Utilizaban perfumes y desodorantes para eliminar los malos olores. Según el manuscrito Badianos, un texto sobre hierbas de 1552, los aztecas tenían una gran preocupación por el olor de las axilas. Cuando huele mal y a cabra, que entre en un baño muy bien preparado y allí se lave bien las axilas. Al salir, que también se bañe. Para ello toma las plantas pulverizadas de Chillabaxihuitl, un hueso humano y uno de perro recién sacado del cuerpo, y el jugo de todas las flores y plantas bien olorosas, con lo cual se disipará el olor hircíneo. Los aztecas también se aplicaban desodorantes para alejar el olor corporal, utilizando ingredientes como la goma de copal, el aceite de ámbar y el aceite de bálsamo. Las mujeres llevaban perfume, presumiblemente similar al brebaje que se aplicaban a los enfermos y heridos. Para superar el fétido olor de los enfermos, se ungía a los pacientes con un perfume hecho de flores, agujas de pino y frutas. Los aztecas también quemaban inciensos, especialmente los sacerdotes, durante los rituales religiosos. Un rostro y una ropa limpios eran esenciales para mantener la pureza y encontrar un esposo. Según el Códice Florentino, una obra del fraile franciscano español Bernardino de Sahagún del siglo XVI, mantenerse limpia y pura era la forma ideal de encontrar esposo. El Códice, que es uno de los pocos relatos de primera mano sobre la sociedad azteca, contiene información sobre las tradiciones culturales del mundo azteca, incluida la siguiente orientación que un padre ofrece a su joven hija. Dice así: hija, por la mañana, lávate la cara, lávate las manos, limpia tu boca. Escúchame, hija, nunca te maquilles la cara ni te la pintes. Nunca te pongas rojo en la boca para estar guapa. El maquillaje y la pintura son cosas que usan las mujeres ligeras, criaturas sin vergüenza. Si quieres que tu marido te quiera, vístete bien, lávate y lava tu ropa. Según Sahagún, las cortesanas, mujeres que se vestían y arreglaban para agradar, utilizaban maquillaje y perfumes, incluida una crema amarilla llamada Ashin, que le daba una tez deslumbrante y a veces, como es una mujer suelta y perdida, se ponía colorete. En realidad, las mujeres solían llevar algo de maquillaje, aunque con moderación. El cosmético más común era el Ashin, una especie de barro amarillo que se extendía sobre la piel. Los observadores españoles alabaron la atención sanitaria. Según una crónica contemporánea, los cirujanes o doctores o sus equivalentes de campaña aztecas atendían a sus heridos con habilidad y los curaban más rápido que los cirujanos o doctores españoles. Los cuidados administrados en el campo se trasladaron a la vida cotidiana. Los sacerdotes y curanderos que practicaban cirugías y rituales de sangría para promover la salud también distribuían tratamientos a base de aceites, hierbas y otros productos naturales para curar cortes de todo tipo. Los curanderos aztecas se entrenaban en el uso de hierbas medicinales para tratar todo tipo de enfermedades, desde el dolor de cabeza hasta la tos y las infecciones leves. Por ejemplo, el jugo del fruto del nopal, la tuna, se utilizaba para reducir la hinchazón y la corteza del árbol de
quitlín se mezclaba con cera, huevo y otras hierbas para tratar la inflamación y la fiebre. Utilizaban el pelo para suturar cortes y rozaduras, y Fray Bernardino de Sahagún describió un proceso de enyesado. Los huesos rotos se fijaban cuidadosamente y el miembro se colocaba entre tablillas de madera, atadas fuertemente con una cuerda. A continuación se aplicaba un yeso sobre la rotura, compuesto de goma de árbol de ocosotl, resina y plumas. La extremidad y las tablillas se cubrían con una segunda capa de goma. Los aztecas se esforzaban por mantener sus dientes limpios con ceniza de madera, miel, sal y orina. Como parte del mantenimiento de la limpieza, los aztecas utilizaban sal y orina para limpiar sus dientes. También utilizaban otros materiales como cenizas, miel, raíces y cortezas. Para mantener el aliento fresco, las mujeres aztecas masticaban una goma que se cree que era una mezcla de chicle derivado del árbol de la zapodilla. Cuando el fraile y cronista Bernardino de Sahagún probó la sustancia, dijo: «Se cansa la cabeza, da dolor de cabeza». También dijo que cuando una mujer masticaba tzicli, la palabra azteca que se ha convertido en chicle, hacía un ruido metálico con los dientes como de castañuelas. Los dentistas o sus equivalentes aztecas podrían haber utilizado un brebaje de vinagre y veneno de serpiente de cascabel para extraer los dientes de los pacientes. Como remedio para los dolores de muelas y las infecciones, los aztecas podían frotar carbón en los dientes. Pero si el problema dental estaba muy avanzado, era necesario extraerlo. Los dentistas podrían extraer un diente, pero no antes de aplicar una mezcla de vinagre y veneno de serpiente. Esto permitía una extracción relativamente indolora, tras la cual se aplicaba una mezcla de hierbas para proteger y curar la herida abierta. Los dentistas o sus equivalentes aztecas también limaban los dientes, rellenaban las caries y aplicaban joyas en los incisivos, mientras que para las damas de la noche se teñían los dientes de rojo o negro para distinguirse. Los trabajadores públicos recogían diariamente la tierra nocturna, ya que era ilegal que la gente vertiera las aguas residuales en los lagos y arroyos. La tierra nocturna eran los desechos humanos recogidos en las ciudades por los trabajadores aztecas y llevados en canoa a los campos y jardines con fines agrícolas. Pero la recogida de tierra nocturna tenía múltiples propósitos. Era una práctica que cumplía con las normas aztecas de limpieza al mantener los excrementos fuera de los lagos y canales, además de cumplir con el deseo del imperio de evitar los residuos innecesarios, al tiempo que aportaba un fertilizante vital a las chinampas o parcelas flotantes en las que los aztecas cultivaban muchas de sus cosechas. El intrincado sistema de canales y acueductos ayudaba a evitar que los residuos humanos contaminaran el suministro de agua. Las calles de Tenochtitlán se barrían con regularidad y estaban llenas de aseos públicos. Las redes de canales de las ciudades aztecas facilitaban la limpieza de las zonas más pobladas. Cuando se barrían las calles de Tenochtitlán, por ejemplo, los detritus y la suciedad podían arrojarse a uno de los canales que eliminaban los residuos de la ciudad. El barrido y la limpieza eran una parte fundamental para mantener el orden en la sociedad azteca. Las mujeres barrían sus casas todas las mañanas como una forma de honrar el espacio doméstico, mientras que los sacerdotes barrían los templos y las escuelas para mantener alejadas a las fuerzas no deseadas y potencialmente amenazantes. Las ciudades también disponían de baños públicos, cuyos residuos se recogían y utilizaban como abono. También podían ser canalizados fuera de la ciudad por uno de los canales u otras vías de agua. Los hombres podían acudir a las barberías o sus equivalentes y las mujeres podían teñirse el pelo en casa. Cuando Hernán Cortés exploró Tenochtitlán, observó:
establecimientos como barberías, donde los residentes van a lavarse el pelo y se afeitan, dijo. Los peinados de los hombres en el Imperio Azteca variaban significativamente. Los sacerdotes mantenían largas melenas, a veces enmarañadas con hollín, y los hombres comunes llevaban el pelo corto. Los niños eran rapados hasta los 10 años. En ese momento, les crecía un mechón de pelo en la parte posterior de la cabeza y solo se les afeitaba cuando demostraban ser un guerrero de éxito. Las mujeres podían teñirse el pelo utilizando barro negro o una hierba verde llamada xiuhquilitl, que producía un brillo púrpura en el cabello. Algunas mujeres se afeitaban completamente la cabeza, mientras que las mayores, sobre todo las madres, llevaban el pelo largo, dividido en la nuca y recogido con un cordón. La arcilla también podía usarse después de tratar el cabello contra la caspa, una queja que daba lugar a una limpieza de orina y un abundante fregado con huesos de aguacate molidos, para devolver el color a los mechones. En caso de sarna, los hombres y las mujeres se afeitaban la cabeza y, de nuevo, se rociaban con orina y mezclas de hierbas de pino, semilla de algodón y aguacate para eliminar la plaga. Los festines empezaban y terminaban con las manos limpias. Los aztecas hacían 2 comidas al día, un desayuno y una cena. Para los miembros de la clase alta de la sociedad, un festín por las tardes podría conducir a una noche llena de comida, entretenimiento y excesos. Las cenas finas empezaban con las manos limpias. Cuando todos acudían, se les daba agua para lavarse las manos y luego se servía la comida. Una vez hecha esta, se volvían a lavar las manos y la boca, y entonces se repartía cacao y pipas. El gobernante Moctezuma, conocido por su apego a la limpieza personal, participaba en este ritual junto a sus invitados, ya que 4 mujeres muy hermosas y muy limpias le daban agua para las manos en una pila profunda que llamaban xicales. Yo soy el documentalista, y esto fue cómo era la higiene en el Imperio Azteca.